Mi nombre es Maynor Estido Soto Núñez, estudiante de la carrera de Química y Farmacia, integrante del grupo número 3 de la clase de Toxicología. A continuación, en la siguiente presentación, les hablaré un poco acerca de la toxicidad en fármacos antiarrítmicos y antihipertensivos. Como concepto general acerca de los fármacos arrítmicos, podemos decir que la necesidad de este tratamiento de las arritmias depende de los síntomas y la gravedad de la arritmia. El tratamiento se centra en las causas, si se considera necesario. Debe indicarse una terapia antiarrítmica dirigida con antiarrítmicos, cardioversión, desfibrilación y cardiodesfibriladores implantables, marcapasos y una forma de marcapasos especial, terapia de resincronización cardíaca, ablación con catéter, cirugía o una combinación de estos procedimientos. La mayoría de los antiarrítmicos se clasifican dentro de 4 clases principales, sobre la base de los efectos electrofisiológicos celulares predominantes. Como clase 1 podemos decir que los fármacos de clase 1 se subdividen en las subclases A, B y C. Los fármacos de clase 1 son bloqueantes de los canales de sodio, también se le conoce como estabilizadores de la membrana, que bloquean los canales de sodio rápidos con reducción de la velocidad de conducción en los tejidos con canales rápidos, miocardiocitos auriculares y ventriculares en actividad del sistema de Hayes. Los fármacos de clase 2, estos son beta bloqueantes, afectan en forma principal los tejidos con canales lentos, nodos sinoauricular y auriculoventricular, donde disminuyen la frecuencia del automatismo y la velocidad de conducción y prolongan la refractariedad. Los fármacos de clase 3 son principalmente bloqueantes de los canales de potasio y prolongan la duración del potencial de acción y refractariedad en los tejidos con canales lentos y rápidos. Por último, están los de la clase 4. Estos son bloqueantes de los canales de calcio, no dihidropiridinas, que deprimen los potenciales de acción dependientes del calcio en los tejidos con canales lentos y en consecuencia reducen la frecuencia del automatismo. También disminuyen la velocidad de conducción y prolongan la refractariedad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los fármacos antihipertensivos. Estos son medicamentos para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión arterial, controlando la presión arterial hasta niveles adecuados. La hipertensión arterial es una enfermedad de la pared arterial de los vasos sanguíneos. Las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial son ataque cerebrovascular, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Todas estas complicaciones pueden prevenirse si se lleva un tratamiento adecuado. También son fármacos utilizados desde hace muchos años en el tratamiento de la hipertensión arterial y con los que se tiene experiencia más prolongada. Tienen la ventaja de su fácil manejo y bajo costo. Debido a sus efectos secundarios, su prescripción se ha limitado y últimamente se han visto desplazados por otros grupos farmacológicos. Existen 3 grupos o subgrupos diferentes de diuréticos, entre ellos las tiazidas y derivados, los diuréticos del asa de Henle y los ahorradores de potasio. En la siguiente imagen podemos ver cómo se pueden observar la diferente cardiotoxicidad aguda o subaguda, y en el otro lado también se observa la cardiotoxicidad crónica. Nos dice que la cardiotoxicidad aguda puede tener miocarditis, pericarditis, enfermedades tromboembólicas, isquemia vasoespástica, arritmias, prolongación del intervalo QT. La cardiotoxicidad crónica puede tener hipertensión arterial, síndrome coronario agudo, cardiomiopatías y falla cardíaca.
Mecanismo de cardiotoxicidad. Las sustancias cardiotóxicas ejercen su efecto en diferentes aspectos del funcionamiento cardíaco, ya sea de manera intrínseca o extrínseca, alterando la funcionalidad adecuada del sistema. Estos mecanismos de acción tienen como ejes principales el ritmo cardíaco, la alteración del flujo sanguíneo coronario, el estrés oxidativo y la disfunción de los organelos celulares que finalmente derivan en procesos de muerte celular, apoptosis y necrosis. Remodelación miocardíaca compensadora en un comienzo, pero con consecuencias desfavorables a largo plazo. La toxicidad de los antiarrítmicos bloqueadores de canales de sodio. Aquí podemos ver un mecanismo adverso de algunas sustancias que favorecen el enlentecimiento de la pendiente de despolarización y consecuentemente la velocidad de conducción ventricular, lo cual bloquea de forma segmentaria la conducción normal y da paso a la creación de circuitos de reentrada que a ese nivel pueden desembocar arritmias como taquicardia o fibrilación ventricular. Por ejemplo, el bloqueo de los conductos de sodio disminuye la velocidad de conducción y así hace lenta la frecuencia de aleteo auricular. La función normal del nódulo AB permite que un mayor número de impulsos penetre el ventrículo y la frecuencia cardíaca en realidad puede aumentar. Toxicidad de antiarrítmicos que prolongan el potencial de acción del músculo cardíaco. Casi todos los agentes de este grupo prolongan las potenciales de acción cardíacos. Un grado desproporcionado de la frecuencia cardíaca subyacente es lenta y puede causar taquicardia ventricular poliforme en entorchado. Si bien este efecto suele observarse con antiarrítmicos que prolongan QT, puede ocurrir más rara vez con fármacos que se utilizan para indicaciones no cardíacas. Con estos medicamentos el riesgo de taquicardia ventricular polimorfa en entorchado puede tomarse evidente solo después de su uso amplio una vez que se encuentran en el mercado. Y la identificación de este riesgo ha sido una causa común para suspender estos fármacos. Mecanismo de la toxicidad aguda digitálica. La intoxicación digitálica puede ser un efecto secundario de la terapia con digitálicos. Puede ocurrir cuando usted toma una cantidad excesiva de medicamento en una sola ocasión. El mecanismo de la toxicidad aguda digitálica. Esta se asocia a un tratamiento crónico con este fármaco. Es un motivo recurrente de consulta a los servicios de urgencias españoles. La intoxicación aguda es excepcional y podría presentarse tanto en una tentativa de suicidio como por la ingesta de plantas presentes en nuestro medio y que contienen glucósidos digitálicos. La insuficiencia renal al modificar la cinética de la digoxina es un importante factor precipitante de reacciones adversas y graves. Este medicamento, las manifestaciones clínicas son inespecíficas y predominan las digestivas. Entre ellas podemos tener las siguientes manifestaciones como ser náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal y circulatorias también, como inestabilidad, mareos, síncope, lipotimia. Las bradiarritmias, fibrilación auricular lenta o bloqueos de conducción son frecuentes y pueden acabar en asistolia. Aquí podemos ver lo que es una imagen de la intoxicación digitálica. Tipos de intoxicación, factores predisponentes y situaciones agravantes. La intoxicación digitálica aguda puede ser por accidente doméstico en los niños o por ingesta con ánimo suicida en adultos. También podría presentarse por ingesta de plantas con principios activos digitálicos. La más frecuente es la intoxicación secundaria a una terapéutica crónica con este fármaco. En este último caso suele tratarse de pacientes mayores de 70 años, habitualmente mujeres.
El tratamiento de muy larga duración con digoxina y que presentan un deterioro de su función renal, ya sea por la edad, deshidratación, podemos tener vómitos, diarrea, fiebre, reducción en ingesta o por asociación con otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos y diuréticos. También se ha descrito casos por errónea comprensión de la dosificación por parte del paciente. Las reacciones adversas. Entre las reacciones adversas de la amiodarona tenemos la bradicardia, hipo o hipertiroidismo, microdepósitos corneales, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, elevación de transaminasas al inicio del tratamiento. Las alteraciones hepáticas agudas con hipertransaminasia, ictericia, temblor extrapiramidal, pesadillas, alteraciones del sueño, toxicidad pulmonar, fotosensibilización, pigmentaciones cutáneas, reacciones en lugar de EINE como dolor, eritema, edema, necrosis, extravasación, infiltración, inflamación, induración, flebitis, celulitis, infección, cambios de pigmentación, disminución de la presión sanguínea. Son bastantes las reacciones adversas que podemos encontrar aquí en esta toxicidad aguda de la amiodarona. La toxicidad aguda de la amiodarona clorhidrato es relativamente baja. Los valores son de 50 algo mayores de 3 gramos entre kilogramos del peso corporal. Los síntomas clínicos son vómitos en perros y efectos a nivel del sistema nervioso central. Sedación, temblor, convulsiones y dificultades para respirar en roedores. Toxicidad de los bloqueadores de canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio se pueden dividir en dos categorías principales en base a sus efectos fisiológicos predominantes. 1. Dihidropiridinas. Estos preferentemente bloquean los canales de calcio del tipo L en la vasculatura. Número 2. Los no dihidropiridinas. Estos tales como el verapamilo y diltiazem, que bloquean selectivamente los canales de calcio de tipo L en el miocardio. Los canales de calcio de tipo L son responsables de la contractilidad miocárdica y la contractilidad del músculo liso vascular. También afectan la conducción y a las células a marcapasos. Las dihidropiridinas son potentes vasodilatadores que tienen poco efecto negativo sobre la contractilidad cardíaca o la conducción en dosis estándar. En contraste, el verapamilo y en menor medida el diltiazem son vasodilatadores débiles, pero tienen un efecto depresivo sobre la conducción cardíaca y la contractilidad. Toxicidad de los bloqueadores de canales de calcio. La intoxicación por dihidropiridinas generalmente resulta una vasodilatación arterial y taquicardia refleja, mientras que la intoxicación por diltiazem y verapamilo causa vasodilatación periférica, disminución del inotropismo cardíaco y braquicardia. Sin embargo, a medida que aumenta la dosis, esta selectividad se puede perder y las dihidropiridinas pueden afectar el miocardio, el sistema de conducción como verapamilo y diltiazem, es decir, disminución de inotropismo y bradicardia. Toxicidad de los bloqueadores receptores adrenérgicos. Existen 3 tipos distintos de receptores beta: beta 1, beta 2 y beta 3. Comencemos con el beta 1. Estos se encuentran principalmente en el músculo cardíaco.
El bloqueo de estos receptores producirá la disminución de la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica de la conducción auriculoventricular y el aumento a la refractariedad del nodo AB. Los beta 2 presentes en el músculo cardíaco, pero más importante en la musculatura lisa del árbol bronquial y de los vasos sanguíneos periféricos. El bloqueo de estos receptores producirá vasoconstricción y broncoconstricción. Beta 3. Presentes en el tejido adiposo y cardíaco, la activación de estos receptores normalmente puede mediar la termogénesis inducida por catecolaminas y puede reducir la contractilidad cardíaca. De suma, el bloqueo beta 1 selectivo resulta en contractilidad miocardíaca disminuida, disminución de la automaticidad de las células marcapasos y disminución de la velocidad de conducción a través del nodo atrioventricular, los pulmones, los vasos sanguíneos periféricos, el metabolismo de la glucosa y el sistema nervioso central se ven afectados por el beta bloqueo. Al betabloqueo no selectivo resulta efectos sistémicos que incluyen broncoconstricción, alteración de la gluconeogénesis y la disminución de la liberación de insulina. Además, el efecto betabloqueador propio de este grupo de fármacos existen tres propiedades que contribuirán a la toxicidad. 1. La actividad estabilizadora de la membrana. En esta los agentes estabilizadores de la membrana, como por ejemplo el propanolol y acebutolol, inhiben los canales de sodio rápido del miocardio, lo que puede dar lugar a un intervalo QRS prolongado y puede potenciar otras arritmias. La lipofilia. Los betabloqueantes con alta solubilidad lipídica, propanolol como ejemplo, atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central, predisponiendo a las secuelas neurológicas como convulsiones y delirio. Los bloqueadores beta con esta característica son más susceptibles al tratamiento con terapia de emulsión de lípidos en el caso de una sobredosis clínicamente significativa. Como 3, tenemos la actividad simpaticomimética intrínseca. Muchos agentes demuestran un efecto agonista parcial en el sitio del receptor beta, resultando en menos bradicardia e hipotensión en dosis terapéuticas y supraterapéuticas. La broncoconstricción también es menos probable que ocurra con compuestos que poseen actividad simpaticomimética intrínseca o selectividad beta-1. Sin embargo, los efectos protectores no evitan completamente la toxicidad cardiovascular después de una sobredosis intencional o accidental. Toxicidad de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los IECAS. Se absorben rápidamente desde el tracto gastrointestinal, usualmente dentro de las 4 primeras horas. La mayoría son profármacos, excepto el captopril y lisinopril, que sufren metabolismo al compuesto activo y secretan por vía renal de manera inalterada. No obstante, el fosinopril y trandolapril también se secretan por vía biliar. Los inhibidores de la ECA se unen al sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina, impidiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta última produce vasoconstricción e induce la secreción de aldosterona. Por lo tanto, la reducción de las concentraciones de angiotensina 2 explica la hipotensión y la reducción de las concentraciones de aldosterona, la reducción en la retención hidrosalina y la hipercalemia.